bueno, todas las actividades humanas que se desarrollan o que tienen como objetivo tratar alguna dolencia, padecimiento, patología, enfermedad, malestar, y que no forman parte o no constituyen un sistema de salud per se o una medicina per se, se llaman terapias, ¿no? Por ejemplo, la medicina china es medicina porque tiene un diagnóstico, un pronóstico, una metaterapéutica y diversas terapias que la componen, ¿no? La medicina occidental es una terapia, una medicina que tiene como vertientes o como pilares el diagnóstico, el pronóstico, la terapéutica, etc., ¿no? Entonces una terapia va a ser este acto, ¿sí?, que constituye la intervención sobre alguna patología y que puede formar parte de un sistema completo de salud, pero no constituye en sí mismo un sistema de salud. No sé si les queda claro. Ajá. Entonces, eso es una terapia. Y bueno, micoterapia porque es la terapéutica o la terapia que se va a llevar a cabo a través de la administración de hongos medicinales. Esto es bien interesante porque finalmente durante la historia de la humanidad, pues nosotros nos hemos ayudado, ¿sí? Nos hemos ayudado o nos hemos servido de la naturaleza para poder reparar la salud, para poder sanarnos, para poder recuperar aquello que perdemos, ¿verdad? Que en este caso es la salud. Y entonces la naturaleza siempre ha estado ahí, ayudándonos en ese sentido, pues para poder hacerle frente a las enfermedades, a las patologías. Si ustedes recuerdan, bueno, en la historia de la medicina, generalmente las personas cuando no conocían el origen de una enfermedad, pues entonces arguían razones que podían ir desde la superstición, los usos y costumbres, los sucesos astrológicos. Entonces eso desembocaba en que como no había un diagnóstico certero porque de pronto no se conocían las causales que provocaban las enfermedades, pues el ser humano era proclive a darles nombres curiosos, raros. Por ejemplo, una persona que estaba lunática se pensaba que estaba bajo el influjo de la luna, ¿no? Había personas que de repente se pensaba, por ejemplo, en la antigua China hasta se hicieron recopilaciones de puntos de acupuntura que se les llamaron puntos del demonio porque se pensaba que las patologías psiquiátricas tenían que ver con alguna actividad paranormal. Y entonces, pues así a lo largo de la historia se arguía o se pensaba que algunas patologías tenían que ver con sucesos sobrenaturales, paranormales, porque no se entendía la causalidad de las enfermedades, ¿no? ¿Qué las causaba? Entonces, por un lado estaba este tipo de medicina o este tipo de superstición que era parte de los pueblos, y por otro lado, pues también había personas que se dedicaban como tales a la medicina, a la alquimia, y que utilizaban, por ejemplo, a las plantas. ¿Para qué? Y que a través de la observación y bueno, estar viendo y ensayando también con personas con diferentes especies de plantas, pues veían que la gente se curaba, ¿no? Y algunas veces se envenenaba también y se moría. Entonces, pero nuestra historia humana ha sido una secuencia de sucesos experimentales todo el tiempo. O sea, todo el tiempo hemos experimentado con la salud y la enfermedad de otros. Esa es la realidad, porque no hemos dicho todo todavía en la ciencia, ni en ningún, en lo que se consideran pseudociencias. O sea, nada está dicho por completo, ¿no? Entonces, el ser humano se valía, pues, del uso de las plantas
Incluso ya con el tiempo empezaron a desarrollar elixires, empezaron a desarrollar aguas, destilados, soluciones, etc., etc., ¿no? Había incluso ya medicamentos como tales, ¿no? Como la famosa triaca, el agua de magnesia y cosas así que se utilizaban ya para el tratamiento de enfermedades, pero que no vieron la luz ya del comercio hasta recién entrados el siglo XIX. Y una de estas cosas que se llegaron a utilizar justamente para el tratamiento de las enfermedades, pues fueron los hongos. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, las personas que utilizaban las plantas para resolver algún tipo de patología, pues lo hacían con los medios que tenían a su alcance, ¿no? De tal manera que en cada pueblo, en cada país, en cada región del planeta, pues se utilizaba lo que había. Y además era muy interesante porque muchas de las patologías que los seres humanos hemos experimentado tienen también su solución de acuerdo al lugar en donde estamos habitando. Es decir, por ejemplo, si ustedes se van a la tundra rusa, van a ver que hay plantas que generan mucho calor, que son antioxidantes, que son mucolíticas, etc., etc., ¿no? Y si nos vamos al desierto, vamos a ver que hay plantas que guardan agua, que nos ayudan a guardar también nosotros agua, como o los cactus, por ejemplo, que guardan agua y que nos ayudan para incluso para mantenernos hidratados, para guardar minerales, etc. Entonces, de acuerdo al lugar donde habitaban, pues era lo que tenían al alcance, ¿no? Y se sirvieron precisamente el reino vegetal principalmente, ¿no? De tal manera que no en muchas materias médicas o no en muchos libros de botánica había descripciones reales del efecto de los hongos en la salud. Había muy pocas. Y de pronto, también porque se les vinculaba, de hecho es como si los hongos fueran una especie de psicopompos, ya saben, los psicopompos son estos entes que ayudan a las personas como a pasar de una situación o dimensión o evolutivamente a otro nivel, ¿no? Entonces, por eso los vemos asociados con los gnomos, bueno, hasta los pitufos tienen hongos, ¿no? Entonces, esta cualidad de los hongos es muy interesante porque se les asocia como si fueran una especie de portal dimensional, ¿no? Se les asocia a las experiencias enteogénicas, se les asocia a las experiencias psicodélicas. Y bueno, definitivamente sí, porque tienen algunas sustancias, algunos activos que ya iremos viendo dependiendo de la especie con la que estemos platicando en cada clase, pues que hacen que algunos tengan efectos psicoactivos y que se han hecho famosos, ¿no? Como los famosos niños blancos de María Sabina, como todo esto que nosotros forma parte incluso ya de la cultura popular, pero que no es todo los hongos, o sea, los hongos son mucho más. De hecho, no, los hongos se parecen más a nosotros que a las mismas plantas, ¿no? Porque también generan dióxido de carbono, además ayudan a descomponer materia muerta, son los grandes sustentos de algunas selvas también, o sea, el hongo tiene una capacidad increíble de renacimiento incluso, ¿no? Entonces es algo bien interesante y ya lo iremos viendo en cada especie, pero es algo bien interesante que los tiene, ¿no? Entonces, numerosos médicos en la antigüedad recopilaron información acerca del potencial, tanto toxicológico como terapéutico de las sustancias obtenidas del reino vegetal, animal y hasta mineral. Teníamos a Dioscórides, Plinio el Viejo, Paracelso, que ellos hicieron pues una recopilación también de la naturaleza, incluyendo hasta los minerales, para ver qué efectos tenían en la salud. Si es que podían revertir enfermedades
si es que resultaban tóxicos. Y bueno, el reino fungi siempre fue como el gran olvidado, ya les digo en parte por esto, ¿no? Porque se satanizó y ya veremos por qué estaba satanizado, ¿sí? Porque era un reino olvidado y estaba satanizado y hoy en día tiene como el boom, ¿no? Estamos descubriendo y ahorita hay desde las nanacateras que hacen hasta excursiones con personas que quieren introducirse a la micología o al potencial terapéutico de los hongos, aquí en México nada más, ¿no? Entonces, pues toda esta noción que se tiene a partir del conocimiento de los hongos, como ya les decía, empíricamente o culturalmente, como si fueran los habitantes malditos, ¿no? O sea, cuando no, tienen un potencial extraordinario para la salud humana, ¿no? Entonces, pues eso tristemente hizo que se vinculara su consumo a personas que querían un viaje, ¿no? Que querían obtener una experiencia psicodélica o enteógena. Que son muy buenos para eso, pues sí, claro, tienen algunos compuestos que permiten eso, pero no todos. Y hoy en día se ha descubierto el potencial en muchísimas cosas, ¿no? Desde la oncología, potencial antioxidante, cardiovascular, en el aparato reproductor. Tienen muchísimos usos. Y cada especie tiene un potencial asombroso de usos. Entonces, bueno, a resumidas cuentas, entonces, la micoterapia va a utilizar el potencial terapéutico de los hongos en favor de la salud del individuo, ¿no? O para tratar alguna patología, ¿no? Porque puede utilizarse como preventivo o puede utilizarse ya como un fármaco incluso, ¿no? De hecho, hay muchos fármacos que iremos viendo que también se derivan de hongos. La más famosa, bueno, pues la penicilina, pero hay muchos más, la ciclosporina, la ergotamina, ya iremos viendo, ¿no? Entonces, sin embargo, la micoterapia se ha usado históricamente para resolver diferentes patologías y mucho del potencial terapéutico de los hongos se descubre justamente mediante la observación de sus efectos tóxicos. Así es. A veces, como dice Bob Ross, son accidentes felices, ¿no? De repente una persona ingiere alguna sustancia y esa sustancia pues tiene acción sobre ciertas patologías y, y de pronto pues voilà, ¿no? El paciente se curó. Pero realmente es que los hongos han sido observados en todo su potencial desde hace milenios. Por ejemplo, y no voy a ahondar más en esto porque esto ya es material de la siguiente clase, de los que se decidan inscribir, pero tenemos la medicina china, que tiene una utilización de hongos increíble. Yo, por ejemplo, tengo una línea de suplementos herbales y también suplementos con hongos que tienen un excelente resultado en el sistema inmunológico. Y no me voy a echar el comercial, les estoy platicando nada más. Pero realmente ese resultado que tienen es justamente debido al gran estudio que tiene la medicina china, por poner un ejemplo, de los hongos. De ahí que, por ejemplo, en la medicina tibetana se utilice el cordíceps y se descubra la cordycepina, y en la medicina china se utilice, por ejemplo, el reishi, o sea, y que además formen parte de formulaciones antiquísimas, porque nosotros a lo mejor recién iremos descubriendo en qué se pueden usar, pero los chinos ya tenían un uso increíble de los hongos y además una construcción de formulaciones, ¿no? Porque nosotros vemos, este hongo sirve para esto y para esto, se podrá combinar con esto, se podrá combinar con esta planta, tendrá algún tipo de contraindicación o tendrá algún tipo de interacción, se puede combinar con esto, con aquello. O sea, los chinos eso lo tienen muy estudiado, mucho.
De tal forma que hay formulaciones antiquísimas, ¿no? De 2000, 3000 años, que entre sus componentes llevan hongos, ¿no? Entonces, es algo bien, bien interesante. Y ya les decía yo que la clase que quise preparar hoy, pues tiene que ver con un hongo y tiene que ver con una paciente que me llamó ayer y que me platicó un poquito lo que sentía y que es algo que vamos a estar viendo, aunque no me lo crean ahorita, pero sí, vamos a estar viéndolo mucho por diferentes situaciones, pero vamos a hablar un poquito de una entidad patológica que en su momento no se conocía la causa y que fue enteramente provocada por un hongo. ¿Han ustedes escuchado hablar del fuego de San Antonio? Sí, no, en el chat. No, yo no lo he escuchado. ¿No? No. ¿Alguien más ha escuchado hablar del fuego de San Antonio? Vamos a ver quién dijo que sí o que no en el chat. No, no. Muy bien, León, Carmen, no. No. Bueno, no. Fabiola, Fabi, no sé. No, ok. Bueno, esto es muy interesante, Marisela también, Anet. Es muy interesante esto del fuego de San Antonio, porque era una entidad patológica que se manifestó por ahí de la Edad Media, en el medioevo, y que tenía características muy, muy curiosas, al grado de que se le dio el nombre de un santo, ¿no? O sea, es como si ahorita le pusiéramos a San Coronavirus, por decir algo, ¿no? Que no sabemos qué es, y entonces en lugar de darle una nomenclatura por el año en que se desarrolla y una abreviación del virus que es Coronaviridae, entonces le pusiéramos San Virus de la Corona, por decir algo así, ¿no? Pues así le pusieron a esta entidad patológica ahí en la Edad Media. Y ahorita les voy a platicar de qué se trataba y por qué pensé en este hongo cuando la persona que me habló ayer me describió sus síntomas. Y luego vamos a ver un poquito cómo se ha utilizado ese hongo a lo largo de la historia, ¿no? Aquí ustedes en la pantalla están viendo este hongo. Se llama el cornezuelo de centeno, es un nombre coloquial, Claviceps purpurea, que es su nombre científico. También hay otros nombres con los que se les ha identificado, que es Secale cornutum, porque tiene una característica de un cuerno, como si fuera un cuerno sequito, seco, ahí que crece, en el centeno. ¿Sí? Entonces, ese es. Y al lado tenemos una pintura que me parece, no estoy segura, pero me parece que es del Bosco, y que describe los horrores que vivían las personas que llegaban a contagiarse, entre comillas, porque no era algo así como un contagio, ¿no? O sea, no se transmitía de persona a persona. Vamos a ver cómo las personas se les manifestaba el fuego San Antonio, cómo era que lo adquirían, porque no era algo contagioso, pero pues dio mucha lata en la Edad Media. Entonces, van a aprender hoy algo bien bonito, bien interesante. Y bueno, si se inscriben al curso, pues van a tener un poquito más de este tipo de historias, de patologías y de cómo usar hongos de manera adecuada. Pues resulta ser que entonces este hongo, que es el protagonista de esta historia de terror, que hasta el nombre de un santo tuvo, se llamaba Secale cornutum o Claviceps purpurea. Y vamos a ver qué era lo que producía. Dice, en la Edad Media existió una enfermedad misteriosa que se conocía comúnmente como ignisacker o fuego sagrado. La enfermedad podía empezar con debilidad, dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, dolor estomacal y en ocasiones se asociaba a salivación excesiva y sudoración. Estos síntomas podían extenderse por semanas. Digamos que esta enfermedad, sus primeras manifestaciones, ¿sí?,
eran sobre el sistema gástrico y sobre el sistema vascular, ¿sí? O sea, el paciente tenía como dolores de cabeza que se producían por alguna situación que no alcanzaba a dilucidar, ¿no? Y aquí está una caricatura, dice, panadería del Cornezuelo, ¿no? Bueno, pues, y ahí dice, souvenirs, ¿no? Y ahí manos secas, también es bastante retorcida la caricatura, pero lo que estábamos viendo es que las primeras etapas de este mal, porque se pensaba que era una peste, de hecho alcanzó proporciones de epidemia, aunque no la producía una bacteria o un virus como tal, alcanzó proporciones epidémicas en ese entonces, ¿sí? Había muchísimas personas que morían y se contagiaban del fuego de San Antonio. Y ahorita vamos a ver por qué se llama fuego de San Antonio. Entonces, los síntomas primarios, durante las primeras semanas, los pacientes tenían debilidad, dolor de cabeza, náusea, vómito, diarrea, dolor estomacal y en ocasiones salivación excesiva y sudoración. Y no me van a decir, yo tengo todo eso. No, tampoco se trata de que se retraten en la clase, no. Pero vamos a ir viendo quién sí lo puede tener. Posteriormente, los afectados pasarían a presentar una sintomatología más dramática, con piel pálida y fría, que luego demostraba decoloración negra o hacia la necrosis. En algunos casos eran solo los dedos de pies y manos, pero otras veces era toda la extremidad la que se destruía, al punto que el área afectada podía desprenderse a nivel de la articulación sin ni siquiera sangrar. Vean nada más aquí, pues personas que de repente se quedaban sin una mano, sin un pie, se les podía caer la nariz. ¿No? Ahorita les voy a explicar por qué pasaba esto, ¿no? Entonces, ni siquiera sangraba. Es decir, tú tenías hoy tu dedo bien, en un par de semanas, tu dedo se empezaba a poner negro y de repente se te caía. Y no había ni siquiera una hemorragia, ¿no? Entonces era algo bastante dramático, ¿no? Imagínense que de repente en un pueblo de Alemania la población empezaba a acusar con este tipo de enfermedad. Bueno, pues la gente se imaginaba de todo, ¿no? El diablo, la maldición de Dios, exceso de pecados, ¿no? Todo eso podía pasar por la mente de las personas, ¿no? Y en cierta forma podía incluso llegar a los bordes del bioterrorismo, de verdad, porque sin querer las personas podían hacer daño sobre otras y sin saberlo además, por medio de darles de comer alimentos contaminados con una micotoxina. Entonces es interesante, ahorita vamos a ver cómo y por qué. Entonces bueno, estos eran los siguientes síntomas. Luego de eso, no ya crean que ahí se acababa todo. Aún si la extremidad no se amputaba espontáneamente, o sea, se le caía, o sea, imagínense lo que era el terror, ¿no? Se empezaba a poner todo un miembro negro y de repente, pum, adiós la mano, adiós la nariz, adiós la pierna izquierda, bye. Estos pacientes de cualquier manera podían presentar dificultad para caminar porque las extremidades se sentían contraídas, endurecidas y tiesas. ¿Sí? Se secaban. Así como el cornezuelo de centeno que es seco. Así también las extremidades. Así como el cornezuelo que es negro. Así también las extremidades. ¿Sí? Entonces, los enfermos característicamente describían una enorme sensación de calor que literalmente consumía el cuerpo. De ahí el nombre de Ignis Sacher, y sentían la necesidad imperiosa de salir a la calle o sumergirse en agua fría para calmarse. Entonces era muy paradójico el síntoma los síntomas que describían los enfermos, porque por un lado había frialdad,
por encima de la piel. Los pacientes sentían frío por fuera, externo, pero calor interno. De hecho, la expresión estar en ascuas es como cuando ya los carbones se apagaron y quedan al rojo vivo, como si pisaran carbones al rojo vivo. Eso sentían por dentro de su cuerpo, ¿no? Me arde. Siento que me arde, pero al mismo tiempo tengo frío, ¿no? Y no soporto lo caliente, necesito algo fresco. Esos eran sus síntomas. Entonces imagínense, náusea, vómito, diarrea, y aparte ver cómo te caes en pedazos. Por eso es que esta enfermedad fue digna de hacerse retratar en los cuadros que mejor retratan el infierno, como los del Bosco, ¿no? Entonces fue algo muy, muy feo que le tocó vivir a la población europea, ¿no? Vamos a ver otra cosa. Otras personas sufrían de contracciones musculares, así como están viendo este cuadro. Opitóstonos, así se llaman. Involuntarias y dolorosas de dedos, muñecas y miembros. O sea, para quien en ese momento representaba a la mejor la esfera eclesiástica, ver este tipo de cosas, pues no obedecían a otra cosa en el mundo más que a la obra del demonio, ¿no? Era algo que una persona tenía que pagar por haber tenido una conducta terrible. No había otra explicación. Entonces, bueno, sufrían como tetania o pitóstonos. Estas contracciones eran en ocasiones tan poderosas que la única manera de abrir la mano era rompiéndolos. O sea, una persona se quedaba con su mano contraída y no podías abrirla. Y luego imagínense, ya contraída, isquémica y necruzada, no, pues si te la querías abrir se le caía, ¿no? Entonces, era una cosa muy fea. Otras veces no solo se limitaba a las articulaciones, sino que la contracción era de todo el cuerpo. O sea, les decía, ya había hasta un arqueo. La gente se arqueaba o empezaba a convulsionar. Y se sucedían con frecuencia y por un tiempo variable como si se tratara de tétanos. Al momento de la contracción era común que el paciente gritara, sufriera de dificultad respiratoria y en algunos casos perdiera el conocimiento. Como la lengua también era afectada, presentaban dificultad para hablar o la voz sonaba tosca. Algunos pacientes destruían la lengua mordiéndosela y otros en cambio no podían cerrar la boca. Entonces era el cuadro de los horrores más terrible de la historia. Bueno, a lo mejor la peste negra también fue algo espantoso, pero el fuego de San Antonio fue algo también muy, muy fuerte. Y son el tipo de historias en los anales médicos que lastimosamente no se conocen mucho, pero que además ponen de manifiesto tanto el potencial terapéutico de un hongo como el potencial tóxico de un hongo. Y ahorita vamos a ver qué era lo que pasaba con este hongo. ¿Por qué la gente se enfermaba de esa manera? ¿Cuál era el vehículo por el cual ellos enfermaban de esto que se llamaba fuego de San Antonio? ¿Y por qué también se le dio ese nombre? ¿Vale? ¿Hasta aquí me siguen? ¿Les parece interesante o está muy horroroso? Está padre, ¿no? Bueno. Entonces, vamos hacia abajo. En realidad, era una enfermedad a la vez horrible, dolorosa y muy grotesca. A ver, voy a leer tantito el chat. Interesante. Sí, así es. Todos los síntomas clínicos que tenían las personas, pues corresponden a varias esferas, ¿no? Digo, hasta la esfera nerviosa, la esfera cardiovascular, pero iremos viendo más que otras cosas comprometía este cornezuelo de centeno. ¿Ok? En realidad era una enfermedad a la vez horrible, dolorosa y muy grotesca. Pero aún, ajá, sí los leo, ¿eh? Gracias, Katy.
Y pero aún, usualmente no eran unos pocos los afectados, sino muchos. De hecho, la primera descripción detallada de uno de estos brotes de enfermedad data de 994 y en ella se narra cómo 40,000 personas enfermaron en el sur de Francia. Tanto es así que cerca de 1995 se creó la Orden de los Hospitaleros de San Antonio. Michoacano. Prieto. Se verá hoy, en la clase de hoy, bueno, se verá una que es esta y ya les platiqué por qué, por qué la escogí, pero no, veremos muchos hongos, muchos hongos. Veremos, y como les mandé en el programa, vamos a ver hongos con actividad antioxidante, vamos a ver hongos con actividad inmunomoduladora y vamos a ver hongos con actividad sobre el sistema nervioso. Ajá, en el primer módulo, que son 3 meses. Y para los que apenas se unieron, cada módulo tiene una constancia independiente. Vale, bueno. Entonces, ya les decía yo, retomando esto. Tanto es así que cerca de 1995 se creó la Orden de los Hospitaleros de San Antonio, cerca de Grenoble, en Francia, con el propósito de cuidar a los pacientes que sufrían de esta enfermedad. Antonio, o Anthony, fue un ascético de Egipto que sufría de alucinaciones en donde él batallaba contra el diablo. Entonces, fíjense que esto es muy interesante porque a la enfermedad se le dio el nombre de fuego de San Antonio, porque este hombre, que después ya se le conoce como San Antonio de Abad, que es el patrono de los animalitos y que se le festeja el 17 de enero, lo que hacía es que a las personas que tenían fuego de San Antonio, que se nombró así en honor a este santo, los hacía recorrer un camino, ¿sí? De tal forma que estas personas recorriendo ese camino se sanaban, ¿no? Y entonces el camino de San Antonio era un camino sanador, porque las personas que iban por él se les quitaba el fuego de San Antonio. Entonces, de esta manera, pues se creía, ¿no?, que San Antonio había vencido al diablo, ¿no? Y además, bueno, pues se les aislaba de alguna manera porque se les sacaba del pueblo, tenían que ir a hacer como una especie de expiación, salir del pueblo, hacer el camino de San Antonio y entonces de repente ya estaban curados del fuego de San Antonio. ¿Pero por qué pasaba esto? Bueno, pues resulta ser que con el tiempo sí se logra determinar que esta temible enfermedad era causada por el ergot, un hongo del género Claviceps o Claviceps purpurea, que es su nombre, y que crece en el centeno y plantas relacionadas a él en condiciones frías y húmedas y produce alcaloides que al consumirse dan origen al ergotismo. Hoy en día a esta enfermedad, a esta patología, que en otro momento se le llamó fuego de San Antonio, se le conoce como ergotismo. Y va desde las alucinaciones, las convulsiones, la tetania, la isquemia intestinal, la isquemia en extremidades, la gangrena, es decir, involucra a diferentes, más bien es todo el sistema circulatorio. Y por ello es que puede haber diarrea, porque no hay suficiente riego sanguíneo, puede haber isquemia intestinal, los pacientes por esta isquemia empiezan a perder las extremidades. Oye, es muy raro que ocurra. ¿Por qué ocurría esta enfermedad? Porque históricamente casi todas las enfermedades también tienen que ver con la pobreza. Y el fuego de San Antonio no fue la excepción histórica a esa regla. La gente más pobre no consumía harina candeal, harina de trigo. Consumían harina de centeno. Y bueno, Claviceps purpurea es conocido como el cornezuelo del centeno. Es un hongo que crece en el centeno y que además es increíblemente exitoso en su manera de reproducirse. O sea, ya sabemos que se reproduce por esporas porque es un hongo.
pero tenía la peculiaridad de que cuando ya había logrado infectar las flores del centeno y crecía de las flores del centeno, además hacía salir una especie de líquido como de miel, que también eso es muy característico de las lesiones que de pronto produce, que no tienen sangre, pero tienen a veces un líquido así como meloso. Y entonces este líquido que este hongo producía, pues atraía a los insectos, y además de su reproducción por medio de esporas, que se daba con el pequeñito cuerpo fructífero que da, o la seta, la microseta que están viendo aquí que da a nivel de suelo, era muy exitoso porque también cumplía su función de reproducirse mediante llamar a los insectos con esta especie de melaza que producía, y entonces también los insectos se hacían pues portadores de las esporas, y cuando iban a otra flor de centeno, pues era maravilloso, porque teníamos las esporas que ya estaban creciendo a partir del cuerpo fructífero, y además teníamos las esporas que se transportaban por medio de los insectos. Entonces era súper exitosísimo. De ahí que el fuego de San Antonio alcanzaba proporciones enormes de personas intoxicadas, envenenadas por los alcaloides de este hongo. 40,000, imagínense. 40,000 personas, almas andantes, en una excursión de la muerte. Yo creo que el análogo ha de ser los viajes a Siberia de los rusos, ¿no? Donde unos iban perdiendo brazos, manos, pies, nariz, ¿no? Y cuando llegaban a lugares donde no se consumía centeno, se alivió. Eso pasaba. Entonces, Claviceps purpurea o Secale cornutum era el hongo responsable de provocar el terrible y abrasador fuego de San Antonio, que hoy en día se conoce como ergotismo. Pero una toxina o unas toxinas alcaloides de un hongo podrían curar. ¿Ustedes qué creen? Sí, muy bien, yo también estoy de acuerdo, ¿no? Porque dicen que la dosis hace al veneno o al medicamento, ¿no? A lo mejor la papaya a una dosis de desayuno americano está muy bien, ¿no? Pero si como cantidades industriales de papaya, me voy a deshacer los intestinos porque tiene enzimas que, pues, digámoslo de un modo bonito, disuelven las proteínas, los tejidos, ¿no? Entonces, la dosis hace el veneno. Y así como el hongo Claviceps purpurea o Secale cornutum tiene propiedades tóxicas, también tiene propiedades terapéuticas, ¿no? Y eso lo sabemos pues porque la medicina se basa en eso, ¿no? Por ejemplo, yo te inoculo contra la influenza, ¿para qué? Para que no te dé influenza, ¿no? Una dosis controlada te puede ayudar, ¿no? Te muerde una víbora y te inoculo, ¿qué? Pues el antídoto, ¿no? O por ejemplo, tienes cáncer y yo te pongo radioterapia o te doy un quimioterapéutico citotóxico. ¿De qué depende que te cures? Pues de las dosis, ¿no? Si las dosis resultan más tóxicas que benéficas, bueno, pues te vas a morir irremediablemente, ¿no? O te voy a hacer más daño. Entonces, la ambivalencia está presente siempre. Es decir, hay dos caras de la moneda. Lo que puede causar un daño también puede curar. Todo depende de la
dosis. ¿Y quién decía eso? Paracelso. A rato lo vamos a retomar a Paracelso también. Entonces, pues bueno, esto es lo que daba el fuego San Antonio. Porque la gente pues vivía en condiciones miserables. Y ahora ve uno un pan de centeno y hasta se le antoja y no, ya dice, le voy a poner hasta lechuguita, aguacate, quesito, no sé, hummus, no sé, ¿no? Y bien rico. Y ahora, gracias a que se le pone a las masas, o llevan ciertos procesos, pues ya no es común el fuego de San Antonio o el ergotismo, y qué bueno. Y hay otro tipo de procesos también ya en la agricultura, ¿no? Creo que el último caso que se dio, que estuvo bastante interesante, ahorita lo vamos a ver, pero me parece que fue también un panadero que utilizó masa contaminada y fue como por 1951, la última vez que se presentó un brote de ergotismo, fuego de San Antonio, y ocasionalmente se llega a presentar ergotismo en pacientes que toman productos o más bien fármacos que pues tienen alcaloides del cornezuelo del centeno. Entonces, el ergotismo fue una enfermedad durante amplios periodos de tiempo y que estaba provocada por la ingestión de cereales contaminados por un hongo llamado cornezuelo de centeno, Secale cornutum. Su ingestión provocaba un cuadro casi siempre mortal que debutaba con alucinaciones y episodios psicóticos, vasoconstricción generalizada, que terminaba con necrosis periféricas, úlceras y toda clase de lesiones hasta que acaecía la muerte por fallos sistémicos. Entonces imagínense, cuando hay un problema isquémico en el organismo, pues se estrechan los vasos sanguíneos. Y entonces eso hace que la sangre no fluya hacia los tejidos. Por tanto, los tejidos empiezan a morir, a gangrenarse, ¿no? Pero como está tan recortada la circulación, porque está isquémico el paciente, pues se cae a pedazos y ni siquiera hay hemorragia. Entonces, ¿cuál es la actividad que tienen los alcaloides del centeno? Una actividad vasoconstrictora. Provocan vasoconstricción. De hecho, son, digamos que antiadrenérgicos, porque el efecto adrenérgico en el cuerpo causa vasodilatación, ¿no? Entonces, esto es algo bien interesante. Naturalmente, el tratamiento de esta intoxicación, cuyo origen se desconocía, era aislarse del consumo de ese hongo. Pero ¿cómo hacerlo sabiendo que la mayor parte de la dieta en épocas medievales estaba basada en el pan? Pues ya les digo, hacían que la gente caminara durante kilómetros y entonces cuando llegaran al siguiente pueblo donde no había contaminación por este hongo, pues se curaban. ¿Por qué? Porque no se conocía ningún antídoto, ¿no? A nadie se le había ocurrido que a lo mejor podría antidotizarse, no se conocía antídoto ninguno y pues la gente tenía que hacer lo que le ordenaban sus autoridades sanitarias y eclesiásticas de entonces, y para entonces lo mejor que se les ocurría es que las personas se aislaran o se fueran caminando hacia otro lado y ya si la hacían, pues ya vivían y entonces decían, oh, ya se curaron, ¿no? Casi no sucede hoy en día ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero entonces sí sucedía mucho. Bueno, entonces, a ver, déjenme ver quién me dijo algo en el chat. No es que el caminar les ayudara, sino que ya dejaban de estar en contacto con la toxina, porque un pobre todos los días comía pan de centeno. Entonces, esos caminos que hacían los pobres con el fuego de San Antonio eran como ahora cuando la gente se va a la basílica, ¿no? De rodillas, eran caminos de expiación. Se pensaba que la persona salía caminando y entonces ya cuando llegaba al otro lado ya estaba curado y pues no se argumentaba que era por la fe y el beneficio que le otorgaba su creencia en ese momento, ¿no? Pero realmente se curaban porque ya no consumían el pan de centeno. Por eso se curaban,
O sea, ya nos estaban ingresando la toxina del cornezuelo de centeno y por eso se curaron. Entonces, había una curación espontánea y entonces se pensaba que evidentemente el camino de la expiación era lo que los había curado. Exactamente, ya no estaban expuestos, llegaban a otro pueblo donde a lo mejor se utilizaban harina candeal o harina de trigo y pues ya. Entonces, fíjense qué interesante. El hongo parásito del centeno produce unas micotoxinas que contienen numerosos alcaloides, entre ellos ergometina, ergocina, ergotamina, ergocornina, ergocriptina, ergocristina, agroclavina, elimoclavina y lisergol. ¿No? Está interesante por varias razones, porque por ejemplo tenemos una toxina que puede tener una actividad en las células cancerosas. Otra que tiene una actividad sobre las fibras, sobre los músculos lisos y estriado. Otra que tiene una actividad sobre la prolactina. Y otra que tiene una actividad directamente sobre la psique incluso, ¿no? Entonces, algunas de estas alcaloides o toxinas se asemejan al LSD y tienen importantes efectos neurológicos. De hecho, el LSD fue sintetizado por Albert Hofmann, un químico suizo, cuando intentaba purificar e identificar los principios activos del cornezuelo. Ya les digo yo, accidentes felices, ¿no? Él andaba viendo, ¿por qué el fuego de San Antonio? ¿No? Y bueno, descubrió entonces que se debía las alucinaciones que tenían estas personas, que hasta sentían que estaban en el infierno, a los alcaloides que contenía el cornezuelo de centeno. El envenenamiento por cornezuelo se conoce probablemente desde hace más de 2500 años. Una tablilla siria del 600 a.C. habla de una pústula nociva en la espiga del grano. Griegos y romanos, gente culta y mediterránea, no valoraban mucho el pan de centeno, que era algo típico de los teutones y sus dominios centroeuropeos. Entonces, cuando las personas caminaban a lo mejor hacia regiones menos al este, ¿sí? Del este de Europa a regiones más hacia occidente, pues iban abandonando el consumo de centeno. Y obviamente pues se curaban, ¿no? Y fíjense todos los alcaloides que se aislaron a partir del cornezuelo de centeno. Ahorita vamos a ver para qué tanto sirven. Y si es que nosotros los seguimos consumiendo, si es que en la medicina se siguen usando, si es que los podemos usar de manera terapéutica, si es que podemos conseguir cornezuelo de centeno como si fueran chicles, o podemos aislar el LSD de ahí. No, ahí no, porque ahí no, ahorita nos corta gobernación. Entonces no podemos hacer eso. Del cornezuelo de centeno se extrajeron múltiples alcaloides interesantes para la medicina, como la ergotamina y otros. ¿Ustedes alguna vez han tenido migraña? Sí, no, a veces, casi nunca. ¿Sí les han tenido una jaqueca o migraña? Vamos a ver en el chat. ¿Quién dice yo? Muy poco, levantó la mano, bueno, sí, migraña, no. Bueno. Entonces, en la migraña, por ejemplo, la migraña, por ejemplo, se trata todavía, y antes era mucho más común, que se tratara, por ejemplo, con un medicamento que se llamaba Café-Ergot, ¿no? Y ese Café-Ergot tenía, entre otras cosas, cafeína y ergotamina. ¿Sí? Y entonces, como la ergotamina causa vasoconstricción de los vasos sanguíneos y se pensaba que la migraña estaba provocada por vasodilatación, entonces la ergotamina pues, se utiliza todavía aún en día en estos medicamentos para tratar las crisis migrañosas.
2 veces en tu vida, pero tu hermana la padece mucho. Sí, así es, ¿no? Hay gente que ya padecemos migraña, digo padecemos porque a mí también de repente me da migraña. Entonces, pero esta es la explicación por qué sirve la ergotamina sobre la migraña. Aún se usa también para evitar hemorragias del parto. ¿Por qué? Pues porque provoca vasoconstricción. De hecho, por ejemplo, en la atonía uterina o en la hemorragia posparto, algunas veces para que el útero regrese a su tamaño normal y no haya hemorragia en los pacientes que están presentando un sangrado excesivo, pues les dan una medicina que se llama ergometrina. Por ejemplo, también otro de los alcaloides se utiliza en un medicamento que se llama bromocriptina, que es inhibidor de la prolactina. Es decir, por ejemplo, una mujer que ya no quiere, por cualquier razón, ejercer la lactancia con su bebé por razones médicas o simplemente ya quiere cortarla, se le da bromocriptina y con ello se inhibe la prolactina, que es la hormona que hace que haya producción láctea. Y también se utiliza para el tratamiento del Parkinson, porque la prolactina es un antagonista de la dopamina. Ajá. Se utiliza también en la hipotensión, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en la hipotensión, el que también haya una vasoconstricción de los vasos sanguíneos, ¿sí? Como si fuera un efecto hidráulico, hace que haya mejor riego. Y también el famoso y maldito LSD, una droga que prometía como psicofármaco, pero que fue arrastrado al baúl de las prohibiciones en cuanto a su uso comenzó a popularizarse. Entonces, fíjense cuántas cosas se extrajeron de el cornezuelo. ¿Cuántos alcaloides, no? Entonces, está pues bastante interesante, ¿no? Aquí permítanme un segundo, porque está padre la foto y vamos a hacerle foto a la presentación. No tengo hoy asistentes, así es que lo voy a hacer yo. Entonces, bueno, hasta aquí todos los alcaloides que se lograron aislar del cornezuelo de centeno. Y dice, y esa es la razón por la que San Antonio, el fuego del diablo y los animales se encuentran relacionados. Lo están a través de las alucinaciones que comparten los santos y los intoxicados por el cornezuelo, a la vez que vinculan la curación de ciertas enfermedades mentales con la experiencia similar que solo los chamanes, aquellos que han logrado unificar su sombra con sus ideales, pueden lograr. Curar a otro es posible si el que cura a su vez ha logrado curarse. ¿De qué? De la dualidad, de esa manera de separar los contrarios y tratarlos como categorías antagónicas. Aquí esta es una frase que me permití tomar de un psiquiatra que admiro mucho, que es el doctor Francisco Traver Torras, y que a propósito también hizo un post hace muchos años de el ergotismo, y que justamente nos dice, bueno, hay una capacidad de sanar a una persona por la misma cuestión que la enferma y una capacidad intrínseca que tenemos de los seres humanos de sanar a otros mientras nosotros también somos sanados. Entonces, algo bien interesante también, ¿no? Y justamente el ergotismo nos lo enseña, ¿no? Aquello que provoca esos síntomas puede curar. Es más, ¿podrá curar los mismos síntomas que llega a provocar su intoxicación? ¿Y qué creen que, por ejemplo, diferentes sistemas terapéuticos o diferentes medicinas a lo largo del tiempo pues, han utilizado el cornezuelo de centeno, ya no como agente tóxico, ¿no? Sino como agente curativo? Pero vamos a ver un poquito de su biología. El género es
ascomicetos. El cornezuelo o ergot claviceps purpurea es un hongo parasítico del género claviceps que consta de más de 50 especies. Todas ellas pueden afectar a una gran variedad de cereales y hierbas, aunque su hospedante más común es el centeno. Cuando el núcleo del cornezuelo se deposita en la tierra, permanece en estado letárgico o escleróseo hasta que se dan las condiciones propicias para medrar y pasar a la fase fructífera, en la que se desarrolla como una minúscula seta y libera las esporas fúngicas. Dichas esporas son de forma muy alargada con un espesor de apenas 1 micrómetro, súper chiquititas, ¿no? Pero estas son sus fases reproductivas, ¿sí? Desde que es micelio, desde que se hacen las hifas, salen los cuerpos fructíferos, migran hacia las inflorescencias del centeno, se hace esta especie como de exudado tipo miel, llegan los insectos y también las esporas son transportadas doblemente por los cuerpos fructíferos y además por los insectos. Entonces, como arma biológica es súper efectiva, ¿no? Maravilloso. Pero fíjate qué interesante, porque lo que veíamos hace ratito, ¿no? De cómo cuando nosotros empezamos a estudiar la actividad de una toxina, en este caso de una micotoxina, o varias micotoxinas, porque realmente son varios alcaloides que tienen un aspecto tóxico en la salud, no solamente de los seres humanos, porque también los animales que llegan a ingerir cornezuelo de centeno pueden desarrollar gangrena, ¿no? También podemos curar a través de él. Y fíjense que muchas medicinas han utilizado históricamente el cornezuelo de centeno para curar incluso las mismas cosas que provoca el cornezuelo de centeno. Una de ellas es la homeopatía y más recientemente la homotoxicología. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a leer un tratado de homeopatía y buscamos Secale Cornutum, y ojalá lo puedan hacer, los que piensen ingresar al diplomado, pues será parte de su primera tarea, investigar en la materia médica homeopática, porque es la forma más asequible que nosotros vamos a poder encontrar el Secale Cornutum. Es difícil de encontrar Secale Cornutum para que nosotros lo procesemos, sin embargo, ya forma parte de medicamentos, tanto homeopáticos como homotoxicológicos. Históricamente no solamente se ha utilizado en la medicina homeopática, también en la homotoxicología y en la medicina china. En la medicina china se le llegó a utilizar también para tratar las metrorragias, que son estas hemorragias del útero, que podrían ser atípicas o podrían estar más bien vinculadas a las hemorragias posparto, a la atonía uterina, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando nosotros investigamos la materia médica y vemos Secale Cornutum, su uso homeopático, nos llama mucho la atención porque son exactamente los mismos síntomas que tratamos con homeopatía que los que nos describe la intoxicación por cornezuelo de centeno. Y a mí me gusta mucho, por ejemplo, utilizarlo porque yo tengo muchos pacientes que atiendo por úlceras por presión, pie diabético, escaras, etc., etc. Y en algunos, no en todos se utiliza Secale Cornutum, porque también hay que ver las características clínicas de cada paciente y que el medicamento se ajuste específicamente a su caso. Pero, por ejemplo, aquí hay unas características que nos da la materia médica homeopática, que es piel arrugada, entumecida, tinte azul oscuro, moteado, enfermedad de Raynaud, color azul, gangrena seca que se desarrolla lentamente, úlceras varicosas, sensación de quemarse, mejor por el frío, quiere partes descubiertas, aunque frías al tacto, petequias, las heridas leves continúan sangrando, manchas lívidas, furúnculos pequeños dolorosos con contenido verde que maduran lentamente, la piel se siente fría al tacto, pero no se tolera que se cubra, gran aversión al calor, formicación es como si las picaran hormigas, como si los mordieran hormigas, debajo de la piel, fiebre, frialdad, piel fría y seca, sudor frío y pegajoso, excesiva, sensación de calor interno. Modalidades, peor por el calor, con coberturas tibias, mejor por frío, destapando, flotando, estirando las extremidades. Ese es un extracto de la materia médica homeopática que nos habla de lo que cura Secale Cornutum. Y es que en homeopatía, por ejemplo, el medicamento que provoca los síntomas también es capaz
de curar los síntomas. Siempre y cuando, sí, la metrorragia sí, puede ayudar siempre y cuando esté relacionado con problemas donde la hemorragia se vea muy negra. Ajá. Si es viva la sangre menstrual, no. Si es muy negra, sí. ¿Ok? Y que el paciente además tenga estos síntomas. ¿Sí? Porque entre más síntomas tiene, pues sirve mejor. Ahora, evidentemente en la clase de hoy no vamos a ver cómo se extraen los compuestos o qué compuestos del Claviceps purpúrea se extraen con agua, cuáles son hidrosolubles, cuáles no son hidrosolubles, si es que tiene compuestos liposolubles, si es que no tiene compuestos liposolubles, etcétera, etcétera. Eso pues ya lo iremos viendo en el diplomado, para en caso de que podamos conseguir Secale cornutum, pues podamos hacer una extracción. Si no conseguimos Secale cornutum, está disponible en su fórmula homeopática, que va desde las potencias 3D hasta las potencias 200C, por ejemplo, ¿no? Que eso ya es homeopatía, pero para alguien que quiera empezar a utilizar Secale cornutum, yo le recomiendo que básicamente trate con un medicamento homeopático u homotoxicológico. Es difícil conseguirlo de otra manera. Y bueno, hasta acá abajo. Y eso dentro de, ya les decía, la medicina china, la medicina homeopática, la homotoxicología. Y en los usos dentro de la medicina, pues ya les dije algunos, ¿no? Migrañas, metrorragias, hemorragia posparto, atonía uterina, galactorrea, Parkinson, ¿sí? Incluso se puede utilizar en depresión. ¿Por qué razón? Porque muchas veces también cuando las personas están deprimidas tienen índices de prolactina elevadas. Entonces también se puede utilizar en eso. Y además de su acción, además de que también tiene una acción psicoactiva, ¿no? Y aquí dicen las hemorragias del puerperio después de que el útero se haya vaciado por completo. Cuando no logra contraerse satisfactoriamente y en la hemorragia puerperal secundaria como resultado de una involución incompleta del útero, en una atonía. Administra la mitad de un dracma de extracto líquido. Fíjense qué interesante, porque así se utilizaba antiguamente. ¿Cuánto era un dracma? Ya después iremos viendo equivalencias. Recuerden la ley de Pagot. Mientras el útero contenga cualquier cosa, ya sea niño, placenta, membranas, coágulos, nunca administre cornezuelo. Evidentemente no se puede dar en personas embarazadas. ¿Vale? Pues, espero que les haya gustado la clase. Dado que fue gratuita, al que se queje lo saco. Pero no lo puedo sacar porque es una clase en línea, entonces... No, yo creo que es muy interesante, es algo muy bonito. Y conocer las múltiples acciones que puede tener un hongo, sobre todo un hongo tan vilipendiado, ¿sí? Como es Secale cornutum, pues nos permite nos permite imaginar, ¿no? Si esto hace un hongo que es tóxico, ¿qué no hará un hongo que es enteramente medicinal? Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este diplomado, que empieza el día 9 de diciembre, de las 19 horas México a las 21:30 horas México, y que va a durar 3 meses en su primer módulo, donde vamos a ver acción sobre el sistema nervioso, acción antioxidante, y su acción sobre el sistema inmunológico. Entonces vamos a ver diferentes hongos. Por mencionar algunos, veremos poria, shiitake, maitake, reishi, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes hongos y cómo utilizarlos, cómo obtener sus extractos y cosas también técnicas, ¿no? Porque de pronto uno piensa que hacer una extracción de un hongo de manera correcta es muy fácil y no es fácil. Hay muchos problemas técnicos derivados de las extracciones,
cómo es mejor extraer ciertos compuestos de algunos hongos, con qué tipo de disolventes. Todo eso lo iremos viendo, cómo se filtran. No, el método de extracción será conforme a la herbolaria tradicional, con la elaboración normalmente de extracto acuoso o extracto hidroalcohólico, en una sola extracción o de doble método de extracción. Y bueno, pero sí conforme a las farmacopeas, sí. Entonces, en este caso, Secale cornutum, les puse este ejemplo, porque es muy difícil de conseguir. Entonces, la mejor manera en que lo consigan ya definitivamente es su manera homeopática. ¿Por qué? Porque es tóxico. Método del doctor Eugenio Martínez. Para la elaboración de microdosis, veremos su dosificación a partir del extracto completo, no de microdosis, ¿vale? Entonces, bueno, a los que quieran inscribirse, pues me mandan ahí un mensajito por el WhatsApp y yo quedo pendiente y les agradezco a todos que hayan estado presentes. Yo sé que es complicado porque es ya noche, pero muchísimas gracias por acompañarme. Que estén muy bien. Soy la maestra Brenda Rodríguez, los que ya me conocen, y a los que no, un abrazo. Hasta pronto. Claro que sí, claro que sí. Hasta luego. Chao. 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 Bye, bye, Normita. Bye, Katy. Bye.